Hola, hola, hola. Estamos aquí para decir los estrenos nuevos que llegan cada semana y para decirte si vale la pena renovar nuevamente todas esas millones de plataformas de streaming que existen. Y bueno, también si vale la pena ir al cine. Del 17 al 23 de marzo te digo que se vienen un buen de estrenos. ¡Vamos para allá! Iniciamos con un estreno que el propio Cinépolis lo define como con garantía Cinépolis, o sea que no te vas a aburrir, en donde el director Michael Bay decide apostar por una historia de suspenso y acción frenética con el protagonismo de tres individuos: Jack Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González, en donde uno de ellos está desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa y le pide ayuda a la única persona que sabe que no debería. Porque el problema es que sí, amigo, están desesperados por conseguir dinero, tanto que esa desesperación desembocará en la trama de la película y que los pondrá en peligro a ellos y a una paramédico de ambulancia. También en el cine tenemos estrenos para todos los chiquillos, con la llegada de los tipos malos: el carterista señor Lobo, el ladrón de cajas fuertes señor Víbora, el maestro del disfraz señor Tiburón, el temperamental señor Piraña y la ingeniosa experta hacker señora Tarántula, quienes son muy malos y llegarán para que sigamos sus aventuras de cómo intentan ser los más malos del vecindario, tratando de completar sus visiones. ¿Y quién diría que tendríamos a los Foo Fighters como protagonistas de una película de terror? Su objetivo consiste en grabar su muy anticipado álbum número 10 dentro de la casa que seguramente sabes que por el nombre que tiene, nada bueno debe ocurrir ahí dentro. Sí, está embrujada y pues el resto es historia. Llegando a Netflix como El Viento, que el viento es una palabra que también está presente en esta primera serie que nos abre las puertas a la plataforma, pero que tiene que ver con frutos. No realmente, sino más bien se trata de la historia de un hombre violentando una casa de vacaciones vacía, pero que no estaba tan vacía porque un magnate y su joven esposa llegan de imprevisto a ver las barbaridades de este hombre. Las historias de amor no pueden faltar en esta plataforma porque la ciudad de Perú será testigo de una relación opuesta pero funcional entre un arquitecto adicto al trabajo y una artista entusiasta, en las que estarán dispuestos a cambiar sus perspectivas por amor. ¿En serio dije la ciudad de Perú? Bueno, se entendió. Quizás sea del 2019, pero aún así puede significar que no la hayas visto. Porque aquí la película sigue a Anna Poliatova, quien esconde un secreto que la lleva a poder desatar una imparable agilidad y fuerza, aparte de ser modelo. Así es, se trata de una agente de la KGB que esconde su identidad bajo su apariencia en revistas de portadas y en una película de ni más ni menos que espionaje, la cual llega a Netflix. Y claro, como ya está siendo súper popular, ya no podemos dejar atrás al estreno de la semana de Corea del Sur, una historia romántica que presenta la transición de la vida de dos hombres y mujeres de la adolescencia a la edad adulta, y cómo algunos lo perdieron todo durante la crisis económica asiática de 1998. Ay, les tocó una transición en plena crisis mundial. Bueno, a nosotros también. Y llegamos al momento de decir la tan ansiada frase. Y llegamos a Prime Video, el Netflix azul. No es cierto, porque después se enojan algunos. Con la historia de Aguas Profundas, en la que te imaginarás, ¿por qué aguas profundas? Seguramente tiene algo que ver con el mar. No, pues no. Se trata sobre un matrimonio unido solo por un común acuerdo, donde ella puede tener relaciones extramatrimoniales hasta que el esposo es involucrado en el asesinato de sus amantes. Claro, seguramente no leyó las letras
pequeñitas, ¿verdad? Qué turbio. Llegamos ahora con un film chileno sobre 5 amigas muy diferentes que comparten lo mejor y lo peor de la maternidad. Además se organizan y comentan el día a día de sus hijos a través de un grupo de WhatsApp. Así que aquí nos darán acceso a ese grupo para chismear. Aquí se me ocurrió a mí. ¡Hombre! HBO Max. ¡Qué alegría verte por aquí en un mes en el que quizás no ha sido de tantos estrenos como los anteriores meses para la plataforma! Hoy viene con 2. El primero de ellos se trata de Lost Lujuria, que seguirá las aventuras de 4 mujeres de mediana edad en Estocolmo. Así es una serie de Suecia, proveniente de Suecia, en donde cada una de las protagonistas lucharán por mantener viva su pasión. Y de Suecia nos vamos a Ámsterdam, que precisamente está en Holanda, pero esto es una serie mexicana sobre la relación de Nadia Martín y su perrito Ámsterdam. Ya decía yo por qué Ámsterdam. Ámsterdam, el crítico del cine. Martín, te puedes llevar lo que quieras de este departamento, pero Ámsterdam me lo traes mañana. Disney Plus también tiene algo que decir esta semanita de marzo, que ya sabemos que se está guardando su estreno fuerte del mes para el final precisamente de este mes de marzo. Pero hoy hablamos de un remake de una película de 2003 famosa y popular que no necesita presentación. Y ahí está. Más barato por docena. Y de las docenas y no de donas pasamos a Los Robots, en donde 4 equipos de jóvenes de todo el mundo, mientras se preparan para la competencia de robótica First 2020, este documental nos mostrará su camino y la dificultad y esfuerzo que se lleva para lograr el objetivo de llevar sus diseños únicos hasta los campeonatos mundiales altamente competitivos. Y en los universos paralelos de esta película de Disney Plus, 4 antiguos amigos, Sam, Bilal, Román y Víctor, llevan una vida tranquila en un pacífico pueblo en las montañas cuando un misterioso acontecimiento cambia su mundo: el multiverso. Vaya, ese Peter causó estragos en todo el mundo. I mean, dang. Y por supuesto que íbamos a finalizar con Apple TV y con su estreno. Yo lo considero su estreno fuerte del mes, dando vida al matrimonio Newman. Anne Hathaway y Jared Leto protagonizan esta serie que hablará de la compañía que fundaron ambos, llamada WeWork, la cual se dedica a crear espacios de trabajo tecnológicos. Pero precisamente la trama involucra que ellos mismos empezarán a tener problemas porque un startup estaba involucrado en un escándalo de estos que hay detrás de las grandes empresas. Sí, estafas, desvíos, etc. We do this together. We can change everything. Y así llegamos al final de una semana más. Bueno, realmente esto es relativo porque seguramente si estás viendo este video recién salido, calientito del horno, pues felicidades, porque precisamente estamos a nada del fin de semana y eso es bien. Es literalmente jueves con sabor a viernes. Cuéntanos cuál es el estreno favorito que tienes por ahí del mes de marzo. Mientras tanto yo te dejo las redes, ambos podcasts, y nosotros nos veremos en la siguiente historia con más estrenos en el mismo canal y hablando sobre plataformas y cine. ¡Chao!